Ser Podcast. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues un placer de nuevo estar aquí contigo y en esta ciudad tan histórica, como tú decías, tan llena de mitos y tan llena de grandes hombres, de grandes personajes que marcaron su huella, una huella además imborrable en la historia. Desde luego, vamos a hablar de Rodrigo Alemán, ese escultor, ese Ícaro placentino, ¿no?, que lo tenemos aquí, como siempre, encima de la mesa. Nos hemos traído nuestro particular Ícaro aquí de Playmobil. Le hemos hecho antes volar en la catedral, ¿verdad? La gente ya lo habrá visto en los vídeos, el trompazo que se ha dado, como debió de ser el que se dio también Rodrigo Alemán. Pero qué placer, como te decía, Jesús, venir a una ciudad con tanta historia, con tanto patrimonio, con tantos monumentos, en donde realmente se vive, ¿no?, lo que vamos a hacer. Como decía antes, ¿no?, intentar hacer un poquito más de historia. Se vive, además hemos estado dando un paseo previo, ¿no? Caluroso paseo. Caluroso, pero también un paseo bonito, entrañable, por esas callejuelas, ¿no?, que un poco rememora pues estas localidades que tienen, ¿no?, tanta historia, que atesora tantos acontecimientos, además con esas placas que han puesto en las calles, donde aparece también de vez en cuando la leyenda de por qué se justifica el nombre de la calle. Y de hecho hemos estado recorriendo la catedral, el lugar donde ocurre el acontecimiento que vamos a narrar ahora con este personaje, muy llamativo además, porque tiene una vertiente artística. Evidentemente Rodrigo Alemán es conocido como escultor, como entallador, como tallista, en definitiva un maestro constructor renacentista, pero también un pionero del vuelo sin motor, y esa es la parte legendaria, por decirlo así, porque hay menos datos, pero sí hay toda una historia que además continúa con aquellos personajes, y solo estoy hablando de España, porque luego en Europa, si quieres, podemos comentar alguno más, con el caso de Leonardo da Vinci, pero ya en España hubo unos cuantos que intentaron emular a Ícaro, pero lo bueno que tiene Rodrigo Alemán es que intenta emular, por una parte, a Dédalo, es decir, el constructor como tal, y estábamos hablando de ese mito de Creta, pero luego a Ícaro intentando, pues parecerse a los dioses con esas alas, por unas cuestiones prácticas, porque él estuvo encarcelado y quiso salir de esa prisión, pues utilizando el ingenio, utilizando sus conocimientos. Era una persona muy hábil en muchas cosas, ¿no?, pero también con el instrumental. Y bueno, pues dentro de la aeronáutica española, desde luego, ocupa un episodio. Es verdad que con matices, porque no se sabe exactamente cuándo ocurrió este acontecimiento. Se habla de 1515, que es cuando se pudo haber hecho la heroicidad, pero con un final catastrófico, y desde ese momento se corre un velo de silencio, de neblina alrededor de su figura, que es rescatado, como no, en el siglo XVIII, y gracias a eso, gracias a que algunos autores se preocuparon por reconocer que este personaje era más que un artista, que además era todo un pionero del vuelo, pues entonces yo creo que se convierte pues en uno de esos personajes del Renacimiento que lo sabían todo, que utilizó prácticamente todas las argucias posibles para sobrevivir, porque en definitiva era una época complicada, y que su temperamento, su arrogancia, pues es lo que le precipitó, en este caso, al vacío, pero también al desconocimiento histórico que, por desgracia, ha tenido durante bastantes siglos. Todo un personaje, Rodrigo Alemán, al que vamos a intentar descubrir en estos minutos de cronovisor junto con Jesús Callejo, en este programa especial que estamos haciendo desde la Sala del Verdugo aquí en Plasencia. Jesús, tenemos aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? Nos vamos al 8 de octubre de 1501. Jesús, vemos ahí delante de nosotros a un hombre trabajando sobre la madera con ese cincel de hierro, con ese mazo. Está picando duro y está moldeando figuras un tanto procaces, todo hay que decirlo. Imagino que por la fecha, ese 8 de octubre de 1501, en el que nos encontramos, el lugar, esto parece la catedral nueva, la catedral de Plasencia, ese es precisamente nuestro protagonista, Rodrigo Alemán. Así es. Estamos en la catedral de Plasencia y estamos viéndole in situ, pues haciendo lo que él mejor sabe hacer,
que es entallar. En este caso estamos presenciando una misericordia. Él era muy experto en este tipo de cosas. Luego comentaremos las escenas procaces que él intentó ocultar entre comillas, porque al final era un secreto a voces. Pero en este caso, él, como era, vamos a llamarlo así, bastante pícaro, en fin, bastante observador, quería dejar su huella. Aquí no hay marcas de cantero, porque estamos hablando de una sillería de este coro. Está dejando su autorretrato. Aquí vemos que en ese autorretrato, en un alto relieve, pues evidentemente está él, con su mesa de trabajo, con sus utensilios, en fin, con sus gubias, con sus serruchos, con sus sierras, sus cepillos, sus mazos, sus limas, y él mismo se está representando haciendo como una de esas esculturas en madera, evidentemente, porque estamos hablando de una sillería, madera de nogal, una madera dura donde las haya. Es verdad que estamos en un momento de esplendor artístico. Él tiene también un equipo. Vemos que alrededor de él hay como 7 personas que también a su vez están tallando pues distintos elementos de este coro prodigioso, por cierto, de esta catedral nueva, que él es llamado pues porque ahí era un momento de esplendor. Los cabildos en aquel momento estaban pagando bastante dinero, se estaban haciendo esas catedrales góticas, y él es llamado por Enrique Egas, el arquitecto, el escultor de moda en aquel momento, que es el encargado de la ampliación de esta catedral nueva, y piensa que para este coro, qué mejor que Rodrigo Alemán, que ya venía precedida su fama por la Catedral de Toledo. Él había tenido 2 mecenas importantes, que era el cardenal Mendoza, por una parte, cuando él muere, luego es el cardenal Cisneros, y ese coro de la catedral, y también el retablo de la Catedral de Toledo, es algo prodigioso. No lo llega a terminar del todo. Bueno, pues una vez que muere uno de sus mentores, pues Enrique Egas dice: tú ven para acá, ven para Plasencia, que aquí vas a encontrar trabajo, además del bueno. Tú eres un artista muy reconocido, por cierto. Fíjate lo del apellido, Rodrigo Alemán, que posiblemente muchos oyentes dirán: ¿y esto de alemán por qué era? ¿Es que nació en Alemania? Bueno, ahí hay toda una historia donde parece que su origen, por lo menos sus padres, era de un origen renano o flamenco, es decir, de Centro Europa, porque por entonces el utilizar la palabra renano o flamenco quiere decir que estaba, pues eso, allí en al otro lado de los Pirineos. De ahí venía. Él posiblemente nace en Sigüenza, aunque hay, ya te digo, bastantes datos controvertidos. Posiblemente fuera un judío converso, y eso también hacía que no todos sus datos biográficos sean muy conocidos, porque no le interesaba a él. Y recuerda, Nacho, que él va a trabajar para la Iglesia, va a trabajar para el Cabildo, y además, como muy creyente no es cuando utiliza estas misericordias. Las misericordias, ese respaldo que tienen en las sillas, ¿no?, para donde los canónigos, cuando en los momentos de descanso, pues se apoya, porque estar durante tantas horas en los oficios religiosos es muy cansino. Para apoyar las posaderas. Para apoyar las posaderas, y justo en las posaderas es donde él utiliza esos reclamos, esas iconografías, ese humor negro, humor grotesco a veces, también satírico y también lascivo. Y ahora comentaremos algunos detalles. Pero bueno, es el momento en el que está haciendo su autorretrato en una de las sillerías principales, porque evidentemente la principal era la silla de San Pedro, que era el motivo principal. Lo mismo ocurre con la sillería de Ciudad Rodrigo, donde durante un tiempo lo compagina. Ahí es donde empieza a tener serios problemas, porque por una parte le quieren reclamar en Plasencia para que trabaje a tiempo completo, pero también en Ciudad Rodrigo. Entonces tiene que estar haciendo ahí encaje de bolillos, manda a sus ayudantes a un sitio y a otro, mientras él, sabemos que tenía una vida pues bastante licenciosa, dado al juego, dado un poco pues a los excesos y dado a las deudas. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Bueno, pero fíjate, él era, lo comentabas antes al principio, ¿no?, una persona del Renacimiento, un artista. Los artistas en aquella época no solamente dedicaban su tiempo a un arte, en este caso la escultura, sino que también para alcanzar ese conocimiento manual siempre se servían de un conocimiento, me atrevería a decir, más filosófico, más intelectual, ¿no?, y les permitía conocer todo tipo de artilugios, de artes más técnicas, también filosóficas, como decía ahora. También, ¿no?, se decía, claro, estamos en plena época de auge de Leonardo da Vinci, y sus conocimientos, sus cuadernos y sus libros no eran conocidos, ¿no?, pero sí un poco la obra y la huella que él marcó un poco en toda esta época. Y Rodrigo Alemán bebe también un poco de esa influencia del Renacimiento. Sí, desde luego, era un hombre del Renacimiento, porque desde luego era un maestro constructor de primer orden, especializado en lo que él mejor sabía. Evidentemente él no tallaba la piedra, para eso estaban
otros obreros, ¿no? Otros arquitectos, pero era un escultor de la madera primoroso, y ahí están sus obras, ¿no? Porque no solo hablamos de la de Toledo, la de Plasencia, de Ciudad Rodrigo, incluso se habla también de Zamora, que tuvo algún tipo de intervención, no del todo, pero también parte de la sillería de Zamora. Entonces, claro, esa presencia que él tenía era, por una parte, muy interesante porque era calidad de obra, es decir, no solo Rodrigo Alemán, sino su taller. Ya te digo que tenía por lo menos hasta 6 o 7 operarios a su servicio. Pero luego, lo bueno es que él hacía un poco de mercadotecnia, porque él tenía ese equipo donde dirigía por una parte los trabajos, por otra parte organizaba los encargos y por otra parte tenía unas relaciones comerciales interesantes, porque sabía mucho, era un buen tertuliano, era una persona que sabía convivir muy bien con sus coetáneos. De hecho, él tenía casa en Toledo y durante bastante tiempo él se desplazaba a Plasencia para hacer sus trabajos y luego volvía a Toledo. Es decir, que tenía muchas relaciones sociales, era una persona muy querida, pero también, por otra parte, era una persona muy arrogante, hasta el punto de que él consideraba que ni Dios podía hacer una obra tan perfecta como la que él hacía. Y recuerda, Nacho, que estamos hablando de época de la Inquisición. Este tipo de comentarios como que no caían muy bien dentro del cabildo, tanto si era en Plasencia como si era en Ciudad Rodrigo. Por eso digo, su reconocimiento artístico no había ninguna duda, pero qué curioso que pasa a la posteridad por un elemento que tiene que ver con su prisión y que tiene que ver, ahora comentaremos un poco las causas, con ese encerramiento donde era, no te creas que era una prisión de la Inquisición, se la encierra ni más ni menos que en la catedral de Plasencia, lo que ahora mismo sería la Torre de las Campanas, que por entonces todavía no estaba terminada la torre. Por lo tanto, su prisión era, bueno, pues se permitía un cierto lujo, ¿no? Ciertas dietas, alimentos que él quería, no podía salir, pero sí que tenía una cierta libertad de movimientos. Bueno, pues todo eso es lo que hace que tenga esas dos partes en su vida, la parte artística y luego la parte del Ícaro placentino, que tiene su busilis. Este precioso códice sufrió, como casi todos los libros de Leonardo, una serie de raras vicisitudes. Fue perdido, encontrado, robado, descompuesto y vuelto a componer. En primer lugar, estudiando por qué vuela el pájaro, descubre el principio de la mecánica. Es decir, que a cada acción corresponde una reacción igual y contraria. Tanta fuerza se hace con un objeto contra el aire, como el aire hace contra ese objeto. Para estudiar la resistencia del aire, dibuja y construye un ala batiente. Y estudiando la resistencia del aire, inventa, podríamos decir que de paso, el paracaídas. Si un hombre tiene un palio de tela de lino de 12 brazas por 12, podrá tirarse desde cualquier altura sin sufrir daño. Pero para comprender cómo se efectúa el vuelo, con paciencia infinita, observa el vuelo de los pájaros durante horas y horas. Puesto que las alas son más rápidas en presionar el aire que el aire en escapar de debajo de ellas, el aire se condensa y hace subir al pájaro en dirección contraria al movimiento de las alas. Escuchábamos un nuevo fragmento de un documental de televisión, Las alas de Da Vinci, en donde se recoge, ¿no?, ese primer prototipo que tuvo Leonardo da Vinci en el siglo XVI, prácticamente a principios, para intentar volar de varias maneras, ¿no?, además, y una de ellas haciéndose unas alas parecidas, ¿no?, al ingenio que hizo el bueno de Rodrigo Alemán estando en esa prisión de la Torre. Cuéntanos un poco la historia, ya sabemos cómo acabó, pero bueno, la historia tiene su enjundia, tiene su gracia. Claro, es que mucha gente piensa, dice, hombre, pues está claro, pues con las escenas que él tallaba, ¿no?, tanto en las sillas del coro alto como en las sillas del coro bajo, pues es normal que al final la Inquisición tomara cartas en el asunto, porque recuerdo un poco para los oyentes que él hizo tallas o bajorrelieves pues con una mujer, por ejemplo, con escotes o animales que se estaban lamiendo sus partes, un fraile coqueteando con una mujer, en fin, con una posición un poco sospechosa, o caballeros defecando, o con un caballero con el culo al aire, un perro mordiendo las nalgas de un fraile. O sea, cosas de este tipo son las que se ve en la sillería, con lo cual dice, pues ya está, si es que Blanco la alegría de la huerta, el divertimento, a lo que van a ver los turistas. Claro, y además en las misericordias, en este lugar tan específico, pero no le encarcelan por eso.
posiblemente fuera por ese comportamiento blasfemo que él tenía. Acuérdate lo que te dije, ¿no? Sí. Dios no podría ni sabría hacerla mejor, dijo a sus coetáneos cuando alababan sus sillares. Y o por otra parte, por impago de deudas, que era lo más factible. Es decir, él tuvo pues muchas deudas de juego, mucha gente que dejó de pagar, y entonces pues eso fue una consecuencia. Bueno, fuera lo que fuera, el hecho es que llega a esta prisión, ya te digo, con ciertos límites también, o sea, no tenía una prisión demasiado dura para lo que era la época. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, pues él se tira un año observando. Dice, bueno, ¿qué hago yo aquí? Aquí no pinto nada. Estamos hablando en principios del siglo XVI, ¿de acuerdo? Y ¿qué ocurre? Pues que observa el vuelo de las aves, no tiene otra cosa que hacer, tampoco hay televisión, dice, bueno, pues vamos a ver cómo vuelan, y él hace dos cosas muy interesantes en aras de poder escaparse. Por una parte, él se somete a una dieta de adelgazamiento. Él tenía ahí una barriguilla considerable, en fin, del buen vivir, y dice, bueno, vamos a adelgazar un poquillo para... Hay que quitar lastre para que la caída sea más ligera, ¿no? Exactamente. Y luego la dieta es de aves, carne de aves. De lo que se come se cría. Claro, dice, bueno, está viendo el vuelo, ve un poco lo que hacía Leonardo da Vinci, ¿no? Con los ornitópteros, que era una de las máquinas que él ideó, ¿no? Junto con los planeadores. Bueno, pues una cosa parecida. Entonces él empieza a darse cuenta de que hay una proporción entre el peso de las aves y el peso del plumaje que tienen esas aves. Entonces él, durante casi un año, empieza a comer, pues eso, gallinas, perdices, todo tipo de aves, y empieza a hacer una proporción matemática, y él se da cuenta que 2 libras de carne, que son 980 gramos, es decir, casi 1 kilo, pues serían necesarias 4 onzas de plumas, unas 456 gramos, y entonces empieza a hacer esa proporción hasta que tiene las plumas suficientes, los gramos suficientes de plumas en proporción a su peso. En ese momento se coge un poco de engrudo y de pies a cabeza se pone plumas por todos los sitios, y además se coloca un par de alas en las manos a modo de remos, ¿no? para poder volar. Por lo menos hacer el gesto técnico, ¿no? Sí, no, el gesto técnico. Esas son las ideas que él tiene dentro de los materiales, evidentemente con un pequeño armazón de madera, pero básicamente el impulso es una energía motriz que es la de su propio cuerpo, la de las manos. Y con todo eso, o sea, con la proporción del plumaje junto con su peso, ya te digo, en esa proporción de 2 libras de carne en función de 4 onzas de pluma. Y pues, imagino que también una buena dosis de alcohol. Bueno, no sé si estaría en la dieta esa dosis de alcohol. El hecho es que una buena dosis, por lo menos, de valentía sí que tuvo. Desde luego. Y en ese momento, ya digo, es la parte ya más legendaria de Rodrigo Alemán, se lanza cual Ícaro, no sé si diciendo Jerónimo o no Jerónimo, pero se lanza al vuelo, y aquí viene lo interesante. Planea durante un cierto tiempo, parece que el impulso inicial le permite pasar el río Jerte, pero no va mucho más allá, porque en la dehesa de los caballos es donde se panzurra, queda allí como un cromo pegado al suelo y, por supuesto, pues muerto en el acto. Pero claro, aquí ya hay muchos datos bastante oscuros. Se habla de 1515, porque en 1512 es la última referencia que tenemos de él, un poco en el Petril del Puente Nuevo de Plasencia. Él se sabe que estuvo trabajando, de hecho hay una placa que lo dice, y eso fue en 1512. Entonces se supone que todo esto debió ocurrir en 1515. Pero, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está su tumba? ¿Qué pasó a partir de ese momento? Porque solo hay que esperar hasta el siglo XVII, cuando un jesuita, es el que hace la primera referencia a él, diciendo, y además sin citar el nombre, y ese jesuita era Juan Luis de la Cerda, diciendo, bueno, pues que alguien intentó imitar a Ícaro, pero con artes diabólicas, pues al final acabó como acabó, estrellándose y muriendo. Y luego es Antonio Pont, en ese viaje a España, donde sí da más referencias. Estamos hablando de 1778. Gracias a él se rescata a este personaje. Gracias a él recupera una serie de leyendas, y en su viaje a España, en el tomo 8, sí que va haciendo referencias a lo que él le contaron. Pero fíjate que lo que él le cuentan ya había pasado muchísimos años. Entonces nos faltan una serie de detalles, pero en definitiva, si parte de esta historia es verdad, sí que le podemos considerar, además de un gran tallista del Renacimiento, un pionero del vuelo sin motor, con un resultado bastante funesto para él. La máquina fue hacia el centro de la isla, deteniéndose como queriendo buscar un lugar oportuno para tomar tierra. Sus tripulantes echaron sus áncoras para descender. Muchos le siguieron a pie y a caballo y estacionaron a unas 10 millas de la ciudad de Santa Cruz, cerca de la base de la Montaña Grande, en Güímar. La gente agarró las cuerdas con impaciencia y el carro y el balón llegaron al suelo.
De la nave salieron dos extravagantes figuras, tendiendo a los pies de los asistentes ramos de palmas y olivos, hablando en una lengua desconocida para todos. Su traje era diferente de todos los que se habían visto. Los aeronautas tenían más de 8 pies de largo. Su andar era grande y majestuoso. Llevaban la cabeza muy erguida y una especie de ropa de talar de seda azul celeste, sembrada de estrellas de plata. En el centro de la espalda tenían un medallón del mismo metal que representaba la luna llena, y sobre el pecho una placa de oro en figura de sol con rayos de diamantes y esmeraldas. Cubrían sus cabezas morriones guarnecidos de piedras preciosas que esparcían un gran resplandor alrededor de sus personas. Escuchábamos en la voz de nuestro compañero Jorge Sánchez la lectura de un documento del siglo XVIII conservado en el archivo de Simancas, en Valladolid, en donde se recrea, se relata la historia de un vuelo sin motor con un globo aerostático en esa época del siglo XVIII en Tenerife, en Güímar. Y esa anécdota, ¿no?, quizás más legendaria que histórica, se ha dicho que si era una broma del momento, no lo sabemos, pero el caso es que en el texto se comenta y se hace referencia a esa supuesta nave venida de la luna, ¿no?, y como el gobernador de entonces escribe al rey español diciéndole que tienen que ir a la luna y que a él le nombre virrey de la luna. Esto, Jesús, nos hace viajar también a una época en donde, al igual que hizo Rodrigo Alemán, ¿no?, el anhelo, ¿no?, por volar es quizá uno de esos deseos, ¿no?, del ser humano, que es cierto que no sabemos si Rodrigo lo llegara a conseguir, por lo menos planeó, si es que realmente saltó y sucedió todo lo que has contado, pero desde luego ese anhelo siempre ha estado ahí, ¿no?, siguiendo un poco los pasos de Rodrigo Alemán. Sí, siempre ha estado ahí. Ya te digo que hay varios antecedentes, tanto antes como después de Rodrigo Alemán. Antes, por ejemplo, sería el caso de Itirnás, que era un andalusí que en el año 875 desde Córdoba se lanzó también con una especie de ala delta. Bueno, pues planeó lo que pudo planear, tuvo la suerte solo de que se partió una pierna, pero no se mató, pero también uno de los grandes científicos del momento. Y luego, posteriormente, pues ha habido varios intentos, incluso antes de que los hermanos Montgolfier pues inventaran su globo aerostático, ¿no?, en junio de 1783. Qué curioso que teníamos la pasarola, es decir, de un portugués, un brasileño, ¿no?, de la corona portuguesa de aquel momento, que era Lorenzo de Gusmão, que inventa lo que se llamaba la pasarola. Y muchísimo tiempo antes, casi 70 años antes que los Montgolfier, y sin embargo pasó sin pena ni gloria este jesuita, el padre volador, como así le llamaba, porque también consideraba que era un artefacto del diablo. Ya sabes que por entonces la etiqueta diabólica te la ponían cada 2 por 3. Pero mira, hay dos datos muy interesantes y bastante anecdóticos un poco a raíz de lo que estás contando, Nacho. También en Plasencia apareció, justo un año después de los hermanos Montgolfier, estoy hablando de 1784, apareció un grabado que ponía el pez volador y decía que había sobrevolado Plasencia. Bueno, pues ese grabado, esa lámina, que era un pez aerostático, ¿no?, acrobático casi se podría decir, estaba tripulado por 3 hombres, pero vamos, de una forma muy grotesca, como ahorcajadas, ¿no?, dentro del pez volador, y se sabe que no tenía nada que ver con ningún globo aerostático, sencillamente era un circo ambulante que tenían ese tipo de láminas pues para un poco mofarse de esos primeros aparatos que consideraban que no iban a tener ningún futuro, que equivocados estaban. Y por otra parte, por eso digo que esa lámina famosa del pez volador diciendo que sobrevoló la Plasencia, luego cambiaban el nombre y decían que había estado en otra localidad, porque ya digo que era una especie de circo, que iban poniendo eso a modo de telón de fondo, ¿no? Y por otra parte, ya que hemos hablado de Rodrigo Alemán, yo creo que es muy interesante destacar algo. Tú sigue hablando, que yo a mí me fotos parece, si me está grabando para la posteridad. Es un dato muy significativo, que sabes que a mí y a ti nos gustan mucho las sincronicidades, ¿no? Sí. Y fíjate un poco de... Fíjate, es argentino. Sí, va a ir un poco por el argentino. Fíjate que hay un astronauta madrileño, actual ministro de Ciencia, que se llama Pedro Duque. Sí. Ha realizado 2 misiones al espacio, pero sus padres, que hay mucha gente que no lo sabe, son originarios del norte de Cáceres. Pero el nombre auténtico de Rodrigo Alemán era Rodrigo Duque Alemán. Quiere decir que este hombre que empezó a planear por los cielos, ¿no?, intentando imitar a Ícaro, posiblemente fuera un antepasado, digo posiblemente porque todavía faltan, estamos hablando de muchos siglos de diferencia, un antepasado de
el ministro de Ciencia, pero que antes de ser ministro de Ciencia fue astronauta. Entonces es como que en los genes ya estaba predestinado, ya había un destino de alcanzar las estrellas. En el caso de Rodrigo Alemán, vio las estrellas literalmente porque quedó ahí hecho un cromo como el coyote del Correcaminos. Y que se puso unas alas marca Acme, ¿no? Exacto. Y sin embargo, si esto es cierto, pues mira tú por donde Pedro Duque se puede decir que tenía un antepasado noble, de gran altura y de gran fama. De altos vuelos, se podría decir. Y yo creo que la leyenda es cierto que nunca se podrá comprobar, pero desde luego yo creo que ha quedado como un hito histórico de un personaje renacentista que también quiso ser como Leonardo da Vinci. Lo que pasa es que Leonardo da Vinci, los aparatos que él hacía, no los probaba él sin su ayudante. En este caso, Rodrigo Alemán no le quedó más remedio que probarlo él porque es el que estaba encarcelado en la Torre de las Campanas de la Catedral Nueva de Plasencia. Pero desde luego un personaje, como ves, fascinante a todos los niveles y que posteriormente se hicieron también muchos más intentos de vuelo con estos globos aerostáticos hasta que por fin apareció el motor y ya gracias al motor pues la historia de la aeronáutica pues dio un giro totalmente sorprendente con los hermanos Wright. Pero allá nos tendríamos que ir, ¿no?, a otra historia. Pero fíjate que la mayor parte hasta la llegada de los globos aerostáticos en el siglo XVIII, a finales sobre todo del siglo XVIII, cada vez que alguien intentaba realizar un vuelo, lo hacía desde lo alto de la torre de la iglesia de la catedral, porque era lo más elevado que había en los pueblecitos, en las localidades, en las ciudades. Sí, eran los que se llamaban los lanzadores de torres, porque claro, buscaban la parte más alta. No siempre se buscaba la torre. A ver, la torre tenías que tener también un permiso especial, salvo que, bueno, intentaras ahí vulnerar todos los sistemas de seguridad, pero no siempre es así. Te cuento un caso muy poco conocido, pero sí que tiene un monumento que yo lo vi, yo lo fotografié hace unos años, y te estoy hablando de Diego Marín Aguilera, año 1792, y del pueblo, además un pueblo burgalés muy pequeñito, que es Coruña del Conde. Pues este hombre sí que fabricó un artefacto ya, en fin, mucho más sólido, una especie ya de armatoste, de hierro, con plumas de ave, pero ya controlado por el propio piloto, una especie como de manivelas que él hacía. O sea, ya no se tenía que basar solo en la potencia de sus brazos, sino también en la potencia de sus piernas. Y no se mató, lo quemaron, a él no, al aparato, diciendo que vaya tontería que había hecho este hombre en 1792 en este pueblecito de Burgos, Diego Marín Aguilera. Pero ha pasado al posterior, bueno, cogió una depresión, el pobre hombre pues murió con 40 y tantos años. Pero sí el pueblo le ha reconocido como tal y él se lanza desde el monte más cercano, desde la altura más próxima que él puede coger distancia y sobre todo coger la velocidad suficiente para planear. Efectivamente planea, no se mata, pero le queman el aparato diciendo que deje de tonterías y que se dedique a ser herrero, que es lo que hacía en sus ratos libres. Entonces, bueno, para que veas un poco cómo la incomprensión de aquellas épocas hizo que estos genios autodidacta, porque este hombre no tenía ningún tipo de conocimientos académicos, pero lo suficiente para poner también un sello de oro, ¿no?, en la historia de la aeronáutica, y de hecho así lo reconocen los pilotos españoles, que Diego Marín Aguilera fue uno de los pioneros, pero ya con un artilugio mucho más sofisticado. También es verdad que estamos hablando de 1792, también es verdad que han pasado unos cuantos siglos y ya las técnicas habían mejorado, pero sin motor, faltaba todavía el motor. Claro, es lo que te iba a decir, ya para ir acabando, Jesús Callejo, crononauta, en este cronovisor que estamos haciendo desde Plasencia, dedicado a la figura de Rodrigo Alemán, ese pionero de la aviación sin motor. Lo escuchábamos en ese documental, ¿no?, de televisión, Las alas de Da Vinci, y al igual que el propio Rodrigo, por la documentación que hay de la época, él se alimentaba de aves, se tomaba de aquí y de allá plumas, y Leonardo también observaba, ¿no?, el movimiento anatómico de las alas para intentar emular, ¿no?, para intentar repetir ese movimiento natural de los pájaros e intentar asimilarlo al ser humano. Pero claro, yo por ejemplo peso casi 95 kilos, no soy un pajarito de 100 gramos y claro, eso necesita también mucha pluma, mucha pluma, totalmente, sí. Y con el mismo resultado, porque claro, hay un principio de mecánica básica, es decir, la fuerza de un ser humano. Aquí lo que se busca lo que buscaban más era planear. Era planear, no tanto, efectivamente. Sí. A ver, el error, entre comillas, de Rodrigo Alemán es que él no hace un ala delta, como tal, según las crónicas que nos han llegado aquí. Él intenta, pues eso, pensar que hay una proporción, hay una relación matemática entre el plumaje y entre el peso del plumífero, en este caso, que sería él, porque con engrudo pues empezó a untarse de pies a cabeza.
pero siempre fallaban por el mismo lado, porque aunque tú te planees, tú puedes planear, efectivamente, que es lo que ocurrió con él, ¿no? Y hasta unos 400 metros se calcula hasta que se estrella la dehesa de los caballos, pero tu fuerza motriz, es imposible mantener tu peso durante mucho tiempo. Puedes planear durante un poco, pero llega un momento en que te despanzurras. Lo único que podrías hacer era planear, como ala delta. Por eso hay como 3 artilugios que hizo Leonardo da Vinci, además del paracaídas, que sería el cuarto. Y dentro de esos 3, el ornitóptero sería uno, pero el ala delta era el otro. Y el ala delta lo que te permite es eso, planear, pero nunca intentar utilizar como fuerza tus brazos o tus piernas, porque llega un momento en que te cansas y al cansarte te caes como hierro al suelo. Claro. Eso era un principio básico, no nos podemos equiparar. De hecho, fíjate que solo hay un mamífero que es volador, que es el murciélago. O sea, ningún mamífero se le ocurre volar primero porque no tiene alas y porque su constitución no está preparada para eso. Pues mucho menos un hombre. Desde luego. La verdad es que la naturaleza es sabia. Y desde luego en este caso para volar, para eso nos dio la cabeza y por lo menos inventar los aviones o los helicópteros o los vuelos con motor. Pero bueno, siempre hay pioneros, ¿no? Y en esta ciudad, en Plasencia, donde nos encontramos haciendo este programa especial de Ser Historia, dentro del marco de este Congreso del Bienestar y la Vida Sostenible, pues tendríamos que hablar de Rodrigo Alemán, Rodrigo Duque Alemán, quizás ese antepasado lejano de la familia cacereña del bueno de nuestro ministro de Ciencia, Pedro Duque, también astronauta. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Como siempre, muchísimas gracias a ti, ha sido un placer y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.